Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad daremos continuidad a los temas vinculados a lo que es la unidad 1 desde la perspectiva de los primeros contenidos que se ven en la asignatura para efectos de que vayamos creando ya las competencias para tener el acervo necesario para poder aplicar herramientas y técnicas un poco más elaboradas de la administración financiera. Para ello, el tema que nos compete discutir en esta oportunidad es el de los estados financieros como herramienta para la administración financiera. En jornadas anteriores estuvimos verificando los elementos básicos de lo que era el concepto y definición de la asignatura. En la siguiente jornada estuvimos platicando del papel o el rol que juega el administrador financiero. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle ya elementos técnicos que tienen que ver ya con la aplicación práctica de algunas cosas. Desde esa perspectiva es necesario conocer, en algunos casos reforzar y en algunos casos conocer alguna información básica respecto a la principal fuente de información que tienen los administradores financieros, que en este caso son los estados financieros básicos. En ese aspecto, la jornada de ahora pretende que veamos eso y por lo tanto, los contenidos a desarrollar van básicamente enfocados a eso. Primero, vamos a platicar un poco qué son los estados financieros, después vamos a platicar de cuáles son los estados financieros básicos y también vamos a tocar un poco el apartado del proceso contable, dado que el proceso contable es todo el elemento vinculado a las labores previas a la obtención de un estado financiero. Entonces es necesario tener claro todo el proceso previo para saber por qué un informe financiero tiene su estructura y forma. Para ello, la pregunta directriz es cómo se elaboran los estados financieros y en dónde encontraré información de diagnóstico dependiendo del tipo de decisión que debo tomar. Recordando un poco la jornada anterior, platicábamos sobre la información que podíamos ver en ciertas secciones de los informes financieros, ya sea estado de resultados o balance general. Y por lo tanto, ahora vamos a tratar de profundizar de qué forma podemos identificar cierta información específica, cierta información puntual sobre ciertas cosas que necesitamos saber. Es decir, no enfocarnos en todo el informe como tal, sino en ciertas secciones que me permiten identificar la información que yo requiero para una decisión en particular. Entonces, los estados financieros son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la situación económica y financiera de esta. Adelantándome un poco, situación económica y situación financiera son dos realidades distintas de la misma empresa. Poco a poco vamos a ir informando, ampliando el contenido de qué nos referimos con situación económica y qué nos referimos con situación financiera y en qué informe financiero podemos encontrar esa información. En los estados financieros se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un periodo determinado. En la presente semana vamos a estudiar el proceso que conduce a su elaboración, las distintas fases, los procesos e instrumentos que se utilizan, así como la estructura básica de un informe financiero. En esencia, estamos ya entrando en los primeros contenidos relativos a la información requerida para estructurar e interpretar análisis financieros, que es lo que nos va a competir en las jornadas subsiguientes. Como habíamos mencionado, los informes financieros son un insumo que utilizan los administradores para efectos de tomar decisiones. Sin embargo, la elaboración de los informes financieros pasa por ciertas etapas, una serie de pasos que se deben hacer antes para que el resultado final sea un informe financiero bien estructurado. Para ello, tenemos que conocer entonces que previo a que se obtenga un informe financiero como tal, es necesario la aplicación de una serie de etapas denominadas proceso contable. ¿Y eso qué es? Es el proceso a través del cual llevamos a cabo la contabilidad en una unidad productiva. Este es de carácter anual y generalmente se comprende dentro de lo que se conoce como periodo fiscal. El periodo fiscal comprende el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. Hay otros lugares, por ejemplo, en otros países, donde los ciclos financieros comienzan el 1 de julio y terminan el 30 de junio del siguiente año. Eso es decir, que el ejercicio fiscal es distinto en otros países al que tenemos acá. Pero generalmente en la mayoría de países centroamericanos, México y buena parte de Sudamérica, el periodo fiscal es el mismo, 1 de enero al 31 de diciembre. A lo largo del ejercicio se han ido recogiendo diferentes movimientos contables que darán lugar a la situación económica final. Es decir, recordemos que la contabilidad
Es el proceso de ordenar, analizar y registrar las variaciones producidas por las operaciones realizadas por los distintos agentes económicos en el desarrollo de sus labores. Por lo tanto, es un registro sistemático y cronológico de todos los eventos económicos que han tenido lugar durante el año fiscal. Y por lo tanto, el resumen de todos esos movimientos, la consolidación de todos esos movimientos, son los denominados informes financieros. Entonces, entrando en detalle, para realizar el proceso contable se utilizan las siguientes herramientas y procesos. Primero, los libros contables. Cada una de las cuentas y de los asientos que realiza la empresa en su actividad se recoge en 3 libros. El primero es el libro diario, donde se asientan las partidas correspondientes a las transacciones económicas que ocurren día a día. Ese es el libro diario. Libro mayor. Se acumularán los movimientos por cuenta, tanto cargos como abonos, y se determinarán los saldos. Es decir, ahí estamos totalizando movimientos del periodo. Todos los cargos o registros que se hacen para el crecimiento de una cuenta y todos los abonos o registros que tienen que ver con la disminución de la misma cuenta, se totalizan y se obtiene al final un saldo. Y por último, el libro de estados financieros, donde se informan esos informes de la entidad. Es decir, pueden ver ustedes que hay 3 etapas, donde tenemos primero el registro pormenorizado, ¿verdad? Diario, continuo, rutinario. Después tenemos una consolidación de los saldos de esas cuentas y finalmente establecemos la estructura de los informes financieros, ¿verdad? También hay que recordar que la forma tradicional en la que se ha visto la contabilidad, por lo menos como se nos ha enseñado a la mayoría, tiene que ver con la aplicación de cargos y asientos en físico, a mano. Pero recordemos que en el mundo real, ¿verdad? Ya en el ámbito empresarial, con cierto nivel de complejidad, cierto nivel de formalización en algunas empresas, ya se requiere que los métodos de registro sean más ágiles. Entonces, por ello se hacen uso de sistemas informáticos. En este caso, los métodos electrónicos son aquellos que se utilizan para el registro y procesamiento de las operaciones de la empresa, mediante una terminal, ¿verdad? Ahí de cómputo y un software especializado donde se captura la información, se procesan datos y se emiten reportes correspondientes. Aclarando, cuando se habla de software especializado, hablamos de un software cuyos códigos fuente están definidos de tal manera que permitan realizar transacciones de forma automática. Es decir, que automáticamente el sistema le clasifique si es un activo, si es un pasivo, si es corriente, si es no corriente, si es diferido, transitorio, si es un apartado de patrimonio, etc. ¿Sí? Es decir, agiliza el detalle de los registros en función de su categorización. Sin embargo, en el mundo real, la mejor herramienta que se tiene en términos ofimáticos para llevar una contabilidad es Excel. Es un programa prácticamente universal, conocido por prácticamente todo aquel que ha tenido algún acercamiento con una computadora y aquel que tiene la base técnica y de conocimiento del ámbito contable perfectamente la puede utilizar. Entonces, básicamente eso había que aclarar porque no solo es de pensar de software ultra plus de especializado, ¿verdad? O que es sumamente complejo, no. Una buena contabilidad se puede llevar en Excel. Es trabajosa, es complicada, es bastante demandante en cuánto tiempo, sí, pero se puede llevar. Entonces, el ciclo contable es un conjunto de tareas u operaciones que se repite sistemáticamente a lo largo de cada ejercicio económico, es decir, durante cada ejercicio fiscal, con la finalidad de determinar el resultado de la situación económica y financiera del negocio. Y ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Las distintas etapas que están contempladas de manera gráfica. Hablando del libro diario, cuando hablábamos del registro rutinario, ¿verdad? Que se tiene que hacer, se denomina al hecho de registrar las operaciones o transacciones de negocios en el libro diario, se denomina asentar. Es decir, ese es el término técnico con el que se maneja un registro en el libro diario, asentar. Las 7 partes básicas de un asiento diario son, primero la fecha, el nombre de la cuenta a cargar, nombre de la cuenta a abonar, cantidad que se debe cargar, cantidad que se debe abonar, explicación y referencia. Parecerá un poco complicado, pero realmente no lo es, porque un principio fundamental, universal de la contabilidad es la partida doble, es decir, que en todo registro deben existir mínimo 2 cuentas, una que se carga y una que se abona. Y la característica es que cuando ponemos el nombre de la cuenta a cargar y el nombre de la cuenta a abonar, ambas deben estar involucradas en la misma transacción.
cuando se hace el hecho, cuando resulta el hecho generador, ¿verdad? O cuando contablemente se llama el devengado. Cuando surge ese hecho generador es el devengado. Entonces, se colocan las cuentas y después las cantidades a cargar y a abonar. Así como hay un registro de una cuenta que se carga y otro que se abona, también hay que colocar cantidades en unidades monetarias que se cargan y se abonan. Puede que no sean las mismas, pero totalizando las distintas cantidades de esa transacción, al final debe dar la misma cantidad. Entonces, después de eso se coloca la explicación y la referencia. Acá tenemos un breve boceto, ¿verdad? De un registro diario. Podemos ver el apartado de la fecha, acá, fecha de transacción, que es cuando se da el hecho generador o devengado. Tenemos la cuenta que se carga, equipo de transporte, con su referencia, ¿verdad? Número de referencia o código según el catálogo de cuentas. Tenemos la cuenta que se abona, lo que decíamos, ¿va? Cuenta de cargo, cuenta de abono. Aquí tenemos la cantidad que se carga y aquí la cantidad que se abona. En este ejemplo súper sencillo tenemos que es la misma cantidad, lo que habíamos mencionado. Que al final, suponiendo que aquí tuviéramos equipos de transporte 180 y aquí tuviéramos bancos 180, tenemos la misma cantidad en ambas columnas, en el debe y en el haber. Pero, por ejemplo, si el equipo de transporte yo lo detallo, por ejemplo, 3 camiones de media tonelada, un camión de 2 toneladas y pongo el precio de cada uno, y al final en un solo cheque de banco yo pago los 180,000, el desglose que yo tendría aquí, sumado, debe dar los 180,000 que vale el valor, que resulta el valor del cheque que yo emití. ¿Me explico? Por eso decía que en este caso de la cantidad a cargar y la cantidad a abonar, puede que no sea la misma, pero aquí tenemos un ejemplo donde sí lo es, ¿verdad? Tenemos la explicación de la transacción, compra de camioneta para renovación de equipo de transporte, y se emitió cheque número 2610, que es con el que se pagó a través de fondos en bancos. ¿Qué pueden ver ustedes? Las distintas partes de un asiento diario, de un registro diario en el libro. Después de que se hacen todos los asientos y se empieza a generar el detalle de todos los saldos de las cuentas, que es el libro mayor, donde se consolidan todos los movimientos de la misma cuenta durante el año fiscal, entradas y salidas, cargos y abonos, debemos preparar el balance de comprobación. El balance de comprobación es una lista del saldo de cada una de las cuentas del mayor general, cuyo objetivo es realizar una verificación y determinar si los totales de saldos de deudores y acreedores son iguales. Como dice su nombre, comprobación. ¿Cómo comprobamos que los registros contables han sido correctamente elaborados? ¿Cuándo? Los totales de saldos deudores y acreedores son iguales en las cuentas. Es necesario efectuar los siguientes pasos para elaborarlo. Primero se pone el encabezado, ¿verdad? Donde va el nombre de la empresa, nombre del estado financiero y su fecha. Después, los nombres de las cuentas del mayor en el orden apropiado. Y aquí pone ya el detalle, ¿verdad? Activo, pasivo, capital, ingreso y gasto. Registrar en las columnas del debe y haber de la balanza de comprobación saldos deudores o acreedores según cada una de las cuentas. Y después, sumar tanto la columna del debe como del haber. Ambas deben sumar igual. Esa es la característica del balance de comprobación. Ahí es donde comprobamos de que los asientos contables han sido correctamente elaborados. Cuando los saldos al final del periodo coinciden, tanto del debe como el haber. Y tenemos un pequeño detalle. Podemos ver aquí en la balanza de comprobación que hay saldos deudores porque son cuentas de activo y saldos acreedores porque son cuentas de pasivo. Y podemos ver efectivo 248,800. Este saldo de efectivo es el resultado de la suma de todos los cargos y todos los abonos del año. Y al final se obtuvo un saldo deudor, o sea, a favor de la empresa, por 248,000. Igual con material de la empresa, seguros, etcétera. Todo eso se hizo de la misma manera. Igual para el apartado de las cuentas de pasivo, proveedores, ¿verdad? La suma de todos los cargos de proveedores más todos los abonos a la cuenta de proveedores da como resultado un saldo acreedor, es decir, un saldo que es un compromiso para la empresa con terceros. Y por eso se coloca en la columna acreedor. Y así va. Y al final, el total dan 790,500 en ambas columnas. Significa que los asientos contables que originaron estos saldos de mayor están correctamente elaborados. Una vez tenemos ya ese filtro, ¿verdad? Donde comprobamos que los registros contables de asiento diario y de mayor están correctos, ya vamos al proceso de elaborar los informes financieros.
Recordando, perdón, un poco, los estados financieros son informes a través de los cuales los usuarios de información financiera perciben la realidad de las empresas y en general de cualquier organización económica. Estos constituyen el producto final del llamado ciclo contable. Los estados financieros básicos informan sobre el desempeño financiero, rentabilidad y liquidez. Es decir, si lo ponemos en el ámbito de la perspectiva temporal, lo primero que se hace es todo el proceso contable. Segundo, se generan los informes financieros. Y tercero, el administrador financiero toma los informes para tomar decisiones, ¿verdad? Serían las tres etapas temporales que están dentro de todo este ámbito de análisis que estamos viendo. Los estados financieros básicos, como habíamos mencionado, esto retomado de la NIC 1, ¿verdad? La NIC 1 es la que define cuál es la estructura básica y cuáles son los estados financieros básicos. Tenemos primero el estado de resultados, después el balance general o de situación financiera, después el estado de flujos de efectivo, y tenemos el estado de flujos de cambios en el patrimonio, que se le conoce también como estado de variaciones en el capital contable, y por último las notas explicativas de los estados financieros. Conviene aclarar que las notas explicativas no son un estado financiero en sí, pero por ley son parte íntegra de los mismos, dado que en las notas explicativas viene toda la información pormenorizada de por qué una cuenta de activos tiene cierta cantidad, por qué la cuenta de patrimonio está constituida por X, Y, Z rubro, por qué la cuenta de proveedores tiene una cierta particularidad, etc. Es decir, la nota explicativa le da un contexto al número que usted ve en el informe financiero. Por lo tanto, repito, por ley, son parte íntegra de los mismos. Iniciamos entonces. El primero, el básico. Estado de situación financiera o balance general. Es el documento contable que presenta la situación financiera de un negocio a una fecha determinada. ¿Qué es la situación financiera? Es la capacidad que tiene una empresa de cubrir sus deudas de corto plazo a medida que éstas vencen. Repito, situación financiera es la capacidad de una empresa para cubrir sus deudas de corto plazo a medida que éstas vencen. Significa que si usted tiene la habilidad de interpretar la información de un informe financiero de este tipo, usted con solo ver su estructura sabe si esa empresa tiene o no problemas de pago en sus cuentas o compromisos, ¿verdad? Y a ese panorama es el que vamos, a saber interpretar esa información en los estados financieros. El balance general presenta clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y obligaciones, así como el valor de capital. Recordemos, ¿verdad?, que el balance general se constituye en función de la famosa ecuación contable. Activo igual pasivo más capital. Básicamente, los elementos son, dentro de los activos, ahora, es de recordar, bueno, es de comentarles que allá en la década de los 80, principios de los 90, al no existir la Norma Internacional de Información Financiera, o NIF, ¿verdad?, lo que se aplicaba eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PCGA, que eran definidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, cuando se hablaba en aquel entonces, había una serie de clasificaciones que resultaba buena, pero ciertamente compleja de poder entender y de poder dominar. Entonces, cuando surgió ya a través de la IAS, ¿verdad?, que es la entidad internacional que tiene que ver con los principios contables y la normativa contable, definió ya la estructura ordenada para homologar universalmente la estructura y cuentas de un informe financiero. Surgieron entonces las NIF, y en las NIF determinaron que a nivel de activo únicamente existen dos grandes rubros: corriente y no corriente. Ya no existe el diferido, transitorio y etcétera, otras cuentas, otras categorías, perdón, que existían antes según los PCGA, pero sí la característica es de que denotan el ámbito temporal. Activo corriente es aquel que es susceptible de convertirse en efectivo durante el periodo normal de operaciones del negocio en ese año fiscal. Y en el caso del no corriente, casi siempre, tiene que ver con el apartado del activo fijo o propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Pasivo, igual, dos grandes categorías, corriente y no corriente. Corriente, aquellas obligaciones que deben ser susceptibles de ser pagadas en ese año fiscal, ¿verdad? Son obligaciones de corto plazo. Y las no corrientes, lo que tiene que ver con todos los compromisos cuyo pago tiene que ver con una parte en ese ejercicio fiscal y el resto en periodos posteriores. Entonces, como les digo, por ahí va la noción del por qué este informe financiero permite saber
la capacidad de pago de deudas de corto plazo que una empresa tenga. Y por último está el capital contable, ¿verdad? Que es el denominado patrimonio. Todo lo que tiene que ver con los aportes de los dueños o los socios, utilidades retenidas, superávit de revaluación por activos, etcétera. Todo aquello que tenga que ver con elementos de índole patrimonial. La estructura del balance parte de un encabezado, después va el cuerpo y por último el pie. En el encabezado va el nombre de la empresa, indicación de que se trata de un balance general y fecha de formulación. Casi siempre la formulación de los balances generales comprende el apartado de un elemento temporal estático, es decir, el horizonte temporal es al 31 de diciembre. Es decir, que considera una fecha en función de una realidad a esa fecha. Por eso se dice que el balance general es como una especie de fotografía de una empresa en un momento determinado. Porque el mismo encabezado le indica balance general al 31 de diciembre de X año. Entonces, por eso es el elemento temporal que tomar en cuenta. Eso es en el encabezado. En el cuerpo, nombre y valor detallado de cada una de las cuentas de activo y pasivo y el importe de capital contable. Y al pie, que este es un elemento que generalmente la mayoría de textos no toma en cuenta. Por ejemplo, Kidman no lo menciona, ¿verdad? Porque no es relevante para él en términos pedagógicos, pero en términos legales y tributarios sí. Es necesario conocer o recordar que un informe financiero lleva un pie. Y en el pie que va, firma y sello del contador que lo hizo y autorizó, firma del propietario del negocio y firma y sello del contador público o firma auditora. Es decir, debe llevar un mínimo de 3 firmas un informe financiero para que sea legalmente considerado como válido. En el caso del balance general, y esto lo retomamos en función de la característica de qué tipo de información necesita un analista financiero y de qué forma le resulta mejor interpretarla. Para presentar el balance general hay dos formas. Existe la forma de reporte, que consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que la suma del activo se pueda restar verticalmente a la suma del pasivo. Es decir, todo va en una sola columna. Pueden ver ustedes acá. Aquí hago nada más la mención de que esto indicaría que empezamos con activo, vamos al total del activo, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos el total de pasivo acá, y significa que todas las cuentas de activo y todas las cuentas de pasivo van en una sola columna y las cantidades también van en una sola columna. Por lo tanto, el total del activo puede restársele el total de pasivos para encontrar el capital contable. Así como se hace un balance general en forma de reporte, es decir, todo va en una sola hoja, una sola página, perdón, que es un lado de la hoja, ¿verdad? Una sola página. Mientras que hay otras personas que resultan más viable, más útil presentarlo en forma de cuenta. ¿Cómo lo presentan? En esta se emplean dos páginas, es decir, página 1 y página 2. En la de la izquierda se anota clasificadamente el activo, ¿verdad? Si ustedes tomaran que esta pantalla, el ordenador, fuera un libro contable, del centro a la izquierda tendríamos el balance general por la parte de los activos y del centro a la derecha, pasivo y capital contable. Significa entonces que acá no es como aquí que en una sola columna van las cifras, sino que están divididas. También puede ser útil para la persona que estime prudente evaluarlo de esa manera. Esta es una manera, esta es otra. Ahí depende de cómo se sienta más cómodo o cómo le resulte más fácil interpretar la información del balance general, como reporte o en forma de cuenta. Después tenemos el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Antes de entrar al concepto, un poco de contexto. Según los PCGA, al principio, cuando se empezaron a tratar de normar las condiciones para efectos del ejercicio contable, se consideraba el nombre estado de pérdidas y ganancias. Sin embargo, etimológicamente hablando, la connotación del término y, ¿verdad? La palabra, la unión semántica y, significa que es un agregativo, es decir, puede ser una más la otra de las categorías que estoy hablando. Y al hablar de un estado de pérdidas y ganancias, significa que paralelamente o simultáneamente pueden darse los dos resultados. Entonces, etimológicamente hablando, se consideró que el término utilizado era incorrecto. Por lo tanto, más adelante, a mediados de la década de los 90, decidieron cambiarle nombre. Y en vez de poner el estado de pérdidas y ganancias,
le colocaron estado de pérdidas o ganancias, porque ya la O es un elemento restrictivo, ¿verdad? Que una categoría es o la otra, es decir, no pueden ser ambas simultáneamente. Tenía más sentido, ¿verdad? Estado de pérdida o ganancia, porque solo uno de los dos resultados podía obtener. Sin embargo, cuando ya entró en vigencia la NIF, determinaron que mejor se iba a considerar como el apartado de resultado. Porque también hay que recordar, en muy raras ocasiones, pero se puede dar, el hecho de que un informe de estos no dé ni ganancia ni pérdida, sino que dé un resultado cero, es decir, que no se gane ni se pierda. Sin embargo, cero es un resultado, ¿verdad? Así como una utilidad o una pérdida. Por lo tanto, ya la connotación que se viene aceptando desde finales de los 90 hasta hoy es estado de resultados, ¿verdad? Ok, ya teniendo ese apartado de contexto, entonces vemos que el estado de resultado resume los resultados de las operaciones de la empresa referentes a las cuentas de ingresos y gastos de un determinado periodo. De resultados se obtienen los resultados, entre comillas, de las operaciones para determinar si se ganó o se perdió en el desarrollo de las mismas. O situación económica. ¿Qué es la situación económica de la empresa? La capacidad que tienen los recursos de la misma para generar valor. Repito, situación económica es la capacidad que tienen los recursos de una empresa para generar valor. Si se percatan, eso es distinto de la situación económica, que ya habíamos hablado en el balance general. La situación económica tenía que ver más con el pago de compromisos de deuda. En el caso de la situación económica tiene que ver qué tan rentable es un negocio. Y por eso les decía en su momento que este tipo de informe de entrada les permite detectar a ustedes si hay una buena o mala gestión administrativa de una empresa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de resultados. ¿Y los resultados qué son? El producto de una serie de decisiones tomadas durante el ejercicio fiscal. Entonces, en el apartado relativo a la situación económica, predomina eso, el ámbito de la rentabilidad. Los elementos del estado de resultados son los ingresos, el costo de venta derivado de los ingresos, utilidad bruta, gastos operativos, utilidad pérdida neta, gastos operativos, utilidad pérdida antes de impuestos, perdón, se resta el impuesto sobre la renta y después utilidad o pérdida neta. Aquí tenemos un breve boceto, ¿verdad? Donde están los ingresos, costo de artículos vendidos, utilidad bruta. Aquí están todos los gastos de operación y utilidad antes de impuesto y reserva. Este es en el caso de empresas que operan bajo la figura de sociedades. Recordemos que mercantilmente hablando, por ley, las sociedades tienen que destinar una cierta cantidad en concepto de reserva, ¿verdad? Depende del tipo y configuración jurídica de la sociedad, así es el valor o el importe de la reserva, ¿verdad? Después está la utilidad antes de impuesto, se paga o se calcula, perdón, el impuesto sobre la renta y después utilidad del ejercicio, ¿verdad? En este caso la utilidad es el resultado de toda la gestión que se ha visto en el año. Hay que recordar que para elaborar los estados financieros es indispensable, primero, haber realizado los pases al mayor de forma correcta, es decir, totalizar todas las cuentas según sus cargos y abonos. Después, haber registrado las partidas de ajuste correspondientes, el famoso cierre contable, ¿verdad? Donde todas aquellas cuentas transitorias o todas aquellas cuentas que no aparecen en el estado de resultados y balance general son canceladas. Y si se trata de estados financieros anuales, es necesario hablar de partidas de liquidación, lo que habíamos mencionado. Para ir cerrando, los estados financieros básicos son el estado de situación financiera, estado de resultados, cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas explicativas. Los libros contables principales son diario, mayor y libro de estado financiero. El ciclo contable normalmente corre del 1 de enero al 31 de diciembre. Y el ciclo contable no es lo mismo que proceso contable, pues este último implica todos los pasos a seguir desde que se tiene el hecho económico hasta la elaboración de los estados financieros. Es decir, ciclo contable es el periodo de tiempo en términos de fecha, ¿verdad? Donde se registran las operaciones, 1 de enero al 31 de diciembre. Mientras que el proceso contable son todos los pasos que hemos mencionado, desde que se tiene el registro del hecho económico hasta elaborar los estados financieros anuales. Para la presente semana, la actividad tiene que ver con la elaboración de un estado de situación financiera y un estado de resultados
tomando como base la información que ha sido entregada por el docente. Una vez elaborado, se subirá como tarea en la plataforma Canvas. La fecha de entrega se tenía proyectada para domingo 7, ¿verdad? La semana 3, a las 23:59 horas. Sin embargo, hay de recordar que tenemos 48 horas más de margen para efectos de que después de la videoconferencia se tenga un poquito más de criterio a la hora de resolver la tarea. Se evaluará mediante una rúbrica y representa el 15% de la nota final del cómputo 1. Se comparten los siguientes recursos complementarios, ¿verdad? Un video de qué son los estados financieros para que también puedan revisarlo, tener un poquito más de información que les pueda servir para la resolución de la tarea de la presente semana. El apartado de preguntas pues quedaría habilitado. Cualquier duda la pueden hacer a través de la plataforma o del grupo de WhatsApp que tenemos habilitado para tal efecto, para que puedan poder evacuar sus inquietudes. Hasta acá la presentación, damas y caballeros. Ha sido un gusto. Vamos a estar al pendiente de la información relativa a cómo se comportan las jornadas de trabajo para que tengamos ya la cobertura de todos los temas que tenemos que tener listos para la elaboración del primer parcial. Hasta acá me quedo entonces, damas y caballeros. Finalizo la grabación. Cualquier cosa quedamos al pendiente. Hasta la próxima.